Sin lugar a dudas, Ricardo, el escenario ha cambiado. Como sabemos, los acontecimientos geopolíticos han, digamos, pintado un nuevo panorama para el empresario venezolano y sobre todo para el líder de la empresa venezolana. Lo que estamos observando desde la consultora y desde toda la actividad que hacemos con nuestros clientes es un ambiente de competitividad. Entonces estamos hablando, Ricardo, de dos escenarios y de dos mindsets, de dos mentalidades completamente distintas a la hora de gerenciar, gobernar y gestionar una empresa. 10-18 minutos de la mañana, ya con nosotros en cabina, como lo habíamos anunciado antes de la publicidad, Rubén Canelón, CEO de Aética Business and Consulting, escritor, consultor, conferencista, coach ontológico. Rubén, ¿cómo andas? Bienvenido a Circuito de Éxitos Valencia, qué gusto coincidir contigo, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, un verdadero placer, un honor y un privilegio esta invitación, Ricardo, gracias por de recibirte, porque además, bueno, en cuanto a tarima, usted ve, ahí ha estado Rubén, una voz autorizada de nuestro estado. Rubén, hoy quizás poner sobre la mesa esto del liderazgo empresarial desde la visión ontológica del coach, pero quizás conectarla con una Venezuela 2026, que es diferente, ¿no? Yo me imagino que al igual que tú, en lo particular, bueno, al cierre de 2025, tú veías que todo el mundo hace sus proyecciones, ¿no? El rol de liderazgo para 2026, las estrategias del mercadeo para 2026, la técnica de negocio para 2026, y al final del día todo esto cambió drásticamente, ¿no? Y algunos aspectos incluso vinculados a la gerencia tomaron más importancia de lo que ya traía, ¿no? De lo que ya tenían. Entonces, ¿cómo conectar, ¿no? El liderazgo empresarial en un escenario Venezuela 2026. Rubén. Sin lugar a dudas, Ricardo, el escenario ha cambiado. Como sabemos, los acontecimientos geopolíticos han, digamos, pintado un nuevo panorama para el empresario venezolano y sobre todo para el líder de la empresa venezolana, que no puede seguir, digamos, liderando con los viejos esquemas que tuvimos durante muchísimos años, donde nos pusimos en un modo de supervivencia, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Ahora lo que estamos observando desde la consultora y desde toda la actividad que hacemos con nuestros clientes es un ambiente de competitividad. Entonces estamos hablando, Ricardo, de dos escenarios y de dos mindsets, de dos mentalidades completamente distintas a la hora de gerenciar, gobernar y gestionar una empresa. Algo quizás como lo que pasó, Rubén, se me va el año, pero creo que en 2023, 2022 también hubo como ese cambio en el mindset, como tú lo decías, que de repente dejamos a un lado ese empresario venezolano que estaba esperando la llegada de un Mesías y se transformó en un empresario quizás un poco más proactivo. ¿Algo de eso es lo que podría estar ocurriendo este 2026? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora tenemos unas condiciones, digamos, también que vienen acompañadas desde la presidencia interina, donde se están tomando decisiones que favorecen de alguna manera a la economía, sobre todo cuando piensas en la apertura económica y sobre todo la apertura petrolera. Entonces, claro, nosotros tenemos que quitarnos el complejo, siempre lo he dicho, de que somos un país petrolero. Somos un país petrolero y necesitamos nuestra principal ventaja comparativa, pero yo pienso que nosotros no estamos ahorita para complejos para satanizar eso y decir, no, al contrario, tenemos que volvernos competitivos y aprovechar al máximo las oportunidades que se van a abrir en torno a esa actividad petrolera, ¿no? Entonces, bueno, te decía que eso hay que aprovecharlo. Esta ola hay que aprovecharla. Todos los comerciantes, todos los empresarios, emprendedores, ejecutivos que nos están escuchando, deben cambiar su manera de liderar, ¿no? Porque estamos hablando de vientos distintos, ¿no? Y hay un adagio en el mundo de la gerencia, que es que tú tienes que ajustar las velas, ¿verdad? En función de cómo te sopla el viento. Por supuesto. Entonces, bueno, hemos identificado, Ricardo, al menos 4 mentalidades que se requieren para surcar por estas aguas. Y yo diría que la primera tiene que ver con la mentalidad de grandeza. O sea, la diferencia entre una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez es que la mentalidad de escasez se basa en eso, precisamente, en que no hay suficientes oportunidades para todos. Mientras que en la mentalidad de grandeza y la mentalidad de abundancia hay más que suficiente para todos. Entonces, eso hay que transmitírselo a los equipos de trabajo. Sí, sobre todo. ¿Sí? Hay que hacerles ver que ya no estamos en el mismo país y que necesitamos, digamos, asumir el trabajo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva diferente. Mira, cuando tú estás en una modalidad de supervivencia,
La prudencia es la estrategia perfecta. Es el achicamiento, es estar en la zona de confort, es cuidar costos, ¿sabes? Es mantenerse con lo mínimo necesario. Pero ahora cuando tú estás hablando de escenarios de competitividad, en los escenarios de competitividad hay más actores que son mucho más dinámicos y más exigentes. Entonces no podemos trabajar con la misma mentalidad con la que trabajábamos cuando estábamos en modo de supervivencia, ¿sí? Y bueno, y eso tiene implicaciones, esa primera mentalidad tiene implicaciones muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo ahora tengo que pensar en grande. Yo tengo que pensar en cómo voy a superar todas las expectativas del mercado cada vez más exigentes, ¿no? Y tu equipo de trabajo debe acompañarte, tiene que acompañarte en esa nueva realidad. Y aquí la comunicación, Ricardo, es fundamental, la comunicación del líder. Pero también yo diría que escuchar a las personas. Es muy importante, tú sabes que la comunicación y el lenguaje no solamente es hablar, es también escuchar, y escuchar asertivamente. ¿Y por qué digo escuchar? Porque estamos viendo que estos cambios que se están produciendo, sin lugar a dudas, están generando estrés, ¿no? Ansiedad, angustia, preocupación en los mismos trabajadores, más allá de la situación económica que no termina de cuajar y de cristalizarse. Pues ya los equipos de trabajo comienzan a sentir las presiones internas y externas de que se está esperando mucho más de ellos. Y recordemos que venimos de una Venezuela en la que mucha gente tenía que desempeñar 2 y 3 empleos para poder mantenerse, o emprendimientos para poder mantener su familia, poder costear la canasta básica, y ahora pues se le exige más en el trabajo a la persona. Entonces también hay que escuchar cuáles son esas inquietudes, esas preocupaciones que tiene tu equipo de trabajo para poder interpretarlos, acompañarlos, que se sientan escuchados, que se sientan tomados en cuenta y que haya esa reciprocidad, ¿no? Esa lealtad entre el trabajador y sus líderes. Eso es fundamental. Entonces, esa sería como la primera mentalidad, la mentalidad de abundancia. Y sobre todo esa abundancia acercada a la competitividad, ¿no? A un escenario de competitividad que, mire, le guste o no, mediano, poco, grande, aquí la gente va a competir y usted decide si entra o no entra en el juego, ¿correcto? Es así, es así. Y eso lo tienen que entender los equipos de trabajo, porque al final del día, mira, quien manda es el cliente. O sea, a mí me echan broma y me dicen, mire, usted siempre dice que me preguntan, ¿el cliente siempre tiene la razón? No, bueno, el cliente no siempre tiene la razón, pero hay que tratarlos como si la tuvieran. Por supuesto. Porque al final del día quien paga los salarios, quien paga los costos, son los clientes. Entonces, a ver, la segunda mentalidad que hemos identificado es una mentalidad de accountability. Accountability traduce algo así como responsabilidad extraordinaria. Entonces, claro, ante un ambiente de competitividad donde hay actores más exigentes, tú requieres que tu gente tenga una responsabilidad no ordinaria, sino una responsabilidad extraordinaria. Estamos hablando de una responsabilidad de hasta el final. Una responsabilidad de hasta el final es una responsabilidad en la cual yo me hago cargo de todas las situaciones, de lo que llamamos ese gap análisis, que es el espacio, la diferencia entre lo que está ocurriendo en la empresa versus lo que debería estar pasando. Es decir, ¿cuál es mi realidad hoy? Que vengo de tantos años donde he perdido 2/3 de la economía, ahora tengo que plantearme el crecer y el competir. Pensar en escalabilidad. Entonces, necesito colaboradores que, ¿sabes?, que se comprometan con eso, que se comprometan, que estén dispuestos a poner el corazón, que estén dispuestos a poner el alma, que estén dispuestos a poner todo su ser para que la empresa pueda estar a la altura, digamos, de esas responsabilidades. Y una tercera mentalidad, ¿no? Porque bueno, al final del día yo creo que esto es como revisar 4 visiones diferentes y buscar como un punto medio, ¿no? Quizás entre las 4, Rubén. Tal cual. La tercera es la orientación al cliente. Sin lugar a dudas, ya lo mencionábamos, hoy en día los clientes son más exigentes, están esperando mucho más, necesitamos generar experiencias del tipo fantásticas, donde la gente diga wow, donde la gente diga superaste mis expectativas porque hay competencia. Pero lo vemos, por ejemplo, en el sector gastronómico. Ahorita hay muchas opciones para ir a comer. Antes en Valencia, bueno, contados los lugares donde nos encontrábamos los valencianos, pero ahora hay muchas opciones.
Y la tercera, y la cuarta mentalidad sería una mentalidad de la excelencia. Y aquí me quiero detener, Ricardo, porque la excelencia es excederse en lo positivo. Ser excelente es cumplir estándares de calidad. Necesitamos recuperar la dignidad del empresariado, la dignidad del ciudadano, ¿no? Ese respeto por el ciudadano, ese respeto por el cliente, por el tiempo del cliente. Y estoy hablando de clientes de a pie y estoy hablando de clientes empresariales, ¿no? Del B2C y B2B. Bueno, trabajar con calidad, Así es. trabajar con estándares, crear culturas de la calidad dentro de las empresas, cultura de la responsabilidad social empresarial también, porque como sabemos, eso afecta en gran medida la reputación y la reputación afecta el posicionamiento. Ahora, Rubén, en este escenario de competitividad que tú señalas para 2026, en este escenario de competitividad hay quien dice, bueno, para ser competitivo necesito esperar que otro haga, o que mi entorno haga, o que el país solucione. ¿Qué puede hacer puertas adentro? O sea, ¿qué sí depende del empresario para ser más competitivo en este 2026? Esa es una excelente pregunta porque se la planteo constantemente a los líderes, por ejemplo, comerciales y a los equipos de ventas de las empresas. Porque cuando tú le preguntas a los vendedores por qué no venden más, siempre te salen con una excusa. Te hablan del entorno, te hablan de la competencia, te hablan de los precios, te hablan de aspectos que ellos no pueden controlar. Pero como sabemos, todos tenemos un círculo de control, que es lo que tú haces referencia, que son las cosas que dependen solo de mí. Y para eso, Ricardo, tengo que decirlo, tenemos que volver al awareness, ¿no? Al darse cuenta, al insight, a hacer autoevaluación, autoexamen, autodiagnóstico y reconocer que siempre hay algo más que nosotros podemos hacer. Entonces, la respuesta sería, o mi mejor respuesta sería, que necesitamos crear una cultura de la accountability, una cultura de la responsabilidad extraordinaria, donde la gente salga del ciclo de la víctima y se pase a la zona de resultados. Claro, claro. Y además valorar y celebrar ese conocimiento que tantos años de resistencia han dejado, porque hay gente que yo escuchaba, no, bueno, que ¿cómo voy a competir yo contra tal o cual? Pero mira, ya va, hay un know-how, hay un conocimiento de cómo funcionan las dinámicas del país y allí puedes conseguir quizás la clave para seguir adelante. Entonces, valoremos, ¿no? Quizás un poquito más ese conocimiento, Rubén. Me encanta lo que dices, porque yo coincido contigo, las empresas que hoy día están operativas, que están abiertas, los negocios que están abiertos y que tienen más de 5 o 6 años operando, para mí no solamente tienen experiencia, tienen cicatrices. Sí. Y si hemos logrado, digamos, mantenernos abiertos, operativos, dentro de un entorno tan hostil como el que teníamos y de alguna manera seguimos teniendo, este tema de la energía eléctrica nos está afectando a todos, eso no solamente denota experiencia y aprendizaje, sino, digamos, coraje. Y ese coraje tenemos que capitalizarlo para poder, digamos, vencer y triunfar en este nuevo ambiente de competitividad. Rubén, gracias por regalarnos estos minutos en la mañana del día de hoy. Un honor para mí. Nosotros encantados de recibirte y bueno, si quieren escuchar más de Rubén, atentos a la programación de conferencias de la Expo Fede Cámaras Carabobo 2026 que va a ser 29, 30 y 31 de este mes. Allí va a estar Rubén, seguramente con un equipo maravilloso compartiendo ese conocimiento y sobre todo invitando a la reflexión de quienes seguimos apostando en nuestro país. Cerramos entonces con Rubén Canelón, CEO de Aética Business and Consulting, escritor, consultor, conferencista, coach ontológico, @ Rubén Canelón Coach en las redes sociales si quieren entrar en contacto con su persona. Las conversaciones de estas puertas adentro en las empresas, vaya, que va a ser muy productiva para cambiar la visión y potenciar ese liderazgo que necesitamos en 2026. Son las 10:32 minutos de la mañana, hacemos una pausa con la buena música de nuestra señal, 10 minutos, estamos de vuelta. Gracias, Rubén, genial. Encantado. Buenísimo. Muy bueno. No, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden, ¿eh?